Vamos a tener nuestro estudio en esta mañana, y el estudio que vamos a tener es algo que pues va a traer gran bendición en nuestro caminar y en nuestro vivir, sobre todo porque de la manera tradicional, el día de hoy en muchos lugares celebran el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Y yo me acuerdo que en algunos lugares incluso llegan en estos días, el próximo sábado, a reunirse algunas personas. Es el sábado o el domingo que se reúnen desde a las 5 de la mañana. El domingo, el próximo domingo, se acostumbra que la gente se reúne a las 5 de la mañana o por ahí así para llevar a cabo la reunión de la resurrección. Entonces nosotros yo creo que nos vamos a reunir a las 4 para ganarles a ellos. Pero yo te quiero decir, todo eso es tradición. La gente en esta semana pues sí recuerda la crucifixión de Cristo, sí recuerdan que Jesucristo es crucificado y resucita, pero lo toman principalmente como un tiempo de vacaciones, como un tiempo de celebración o de gozo o de reposo. Pero yo creo que tú y yo tenemos que ir más allá. Y digo más allá porque el Señor Jesús decía que este sacrificio no sea en vano. Y todavía cuando Jesús comparte la última cena con sus discípulos, les decía: hagan esto en memoria de mí todas las veces que sea necesario. Como que Jesucristo decía: ¿saben qué? Necesitan recordarlo, necesitan estar pendientes y recordarlo. No solo tener un evento o una celebración de una mañana, sino necesitan recordarlo cada día. Que hubo un sacrificio perfecto, y juntamente con ese sacrificio perfecto hubo el hecho de que Jesús venció a la muerte, que resucitó, y como lo dice ese canto que hemos cantado aquí, porque vive Él, tú y yo podemos vivir el mañana. Y podemos vivir una vida que de verdad yo le digo a Dios: gracias por la vida que me has dado de conocerte, porque es ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y a veces con coscorronazos que me dé el Señor, ¿no? que digo: bueno, Dios, sí, a ver, ¿ahora qué? ¿Qué te hice? Pero el Señor dice, la misma Escritura dice que la disciplina al presente no es motivo de gozo. Aquí cuando lo disciplinaban los papás se llenaban de gozo. Bueno, ni nuestros hijos, ¿verdad? Cuando los disciplinamos no se llenan de gozo. Ya casi quieren llamar a los derechos humanos y a ver qué le hacen al papá. Pero yo te voy a decir que después de esa disciplina vienen frutos apacibles de justicia. Y que yo creo que tenemos que ver que todo lo que nos pasa en nuestro caminar y en nuestro vivir como hijos de Dios siempre tiene un propósito. Nada de lo que nos pasa es únicamente como muchas personas lo llegan a interpretar. Te pasa una situación difícil, una situación adversa, ¿y qué decía mi abuelita? Dios te castigó. Esto es un castigo de Dios. Y entonces tú empiezas a ver a Dios como ese verdugo, ¿no? De que haces algo mal y Dios te flagela, te castiga. Dios disciplina, pero no castiga.
Y yo me acuerdo, en aquel entonces, pues yo me acuerdo que pues mi hermano y yo éramos muy inquietos de niños. Y más yo. Y como niño tan inquieto, ¿saben qué era mi abuelita lo que me decía? Me pasaba algo, Dios te castigó. Yo decía, ay, ¿qué es Dios? Y me volvió a pasar algo y mi abuelita, Dios te castigó. Yo decía, no, pues ya me agarró de encargo. Y te digo algo, Dios no castiga, Dios disciplina, Dios orienta, Dios nos corrige, dice la Escritura. Dios disciplina y corrige. Y hay ocasiones que la disciplina y la corrección pues no es motivo de gozo al principio, pero dice la Escritura que después trae frutos apacibles de justicia. Y ahí podemos disfrutar esos frutos apacibles de justicia. Hoy vamos a ver esta parte de la Escritura que precisamente nos va a llevar a que tú y yo podamos disfrutar de ese Dios grande, de ese Dios fuerte, de ese Dios todopoderoso, y que podamos sentir ese cobijo, ese amor y ese cuidado que Dios tiene. Pero para recibir el cuidado de Dios y la bendición de Dios en nuestro vivir diario, ¿sabes qué necesitamos? Límites a nuestra vida. Cada vez que tú y yo corregimos o disciplinamos a nuestros hijos, es para disciplinar, es para establecer límites. Un niño que no tiene límites, una niña que no tiene límites, pues camina como sea. Y lo mismo hace Dios para ti y para mí como adultos. Necesitamos seguir teniendo límites para estar encauzados de una manera adecuada. Y eso es lo que Dios desea el día de hoy. Vamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Y ahí lo vamos a ver el día de hoy. La primera carta de Juan. En el capítulo número 2. Primera carta de Juan, capítulo número 2 y verso número 7. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 7. Y esto yo lo leí hace unos días, pero yo dije, no, esto yo no me lo voy a quedar solito, sino yo se los voy a compartir a todos, pues como yo solo. Y fíjate lo que dice aquí, hasta viene bien escrita esta carta, que si tú le pusieras tu nombre como encabezado, viene directamente para ti. ¿Listos? Dice así: hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Ahora sí que, como te lo vuelvo a repetir, es un mandamiento antiguo. Y aquí, si tu Biblia tiene subtítulos, nos ponen el nuevo mandamiento, cuando debería de ser que no es el nuevo mandamiento, sino es el mandamiento antiguo. Dios nos está llevando a nuestros principios. Dios nos quiere llevar a reconocer que la buena moral y las buenas costumbres son lo que sabíamos desde un principio. Y eso es lo más importante que debemos rescatar, los valores primeros. Y hace un rato, con el testimonio que nos daba Asael, yo me di cuenta, cuando yo estaba en la secundaria, las reprensiones mayores que había, ¿cuáles eran? Entraste con la corbata a la mitad del pecho,
te van a llevar a la dirección o te van a llevar con el prefecto por no traer la corbata y usarla de manera adecuada. A los hombres. Y a las mujeres porque les cachaban vilez, o porque las cachaban de que entraban con la falda abajo de la rodilla y luego se la amarraban y se la subían arriba de la rodilla y las castigaban y decían, a ver, ¿por qué andan enseñando la rodilla? Y ahora nos damos cuenta cuántas situaciones han cambiado y se han vuelto difíciles en el caminar y en el vivir diario. Cosas que han cambiado de una manera impresionante. Pero miren, vamos a ver lo que dice aquí la Escritura. Versículo 8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que es el mismo mandamiento, nada más dicho de diferente forma. Les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener considerado, que las tinieblas en tu vida, que las tinieblas en mi vida, que las tinieblas en nuestra familia ya pasaron. Ya no hay tinieblas en nuestra vida, ya no hay tinieblas alrededor de nosotros, ya nos damos cuenta y ya observamos cuando algo no está funcionando bien. Y antes, pues si las cosas no funcionaban bien en la casa, decíamos, pues es normal. No, ahora vemos que no es normal, porque ahora ya no vivimos en tinieblas, estamos en la luz verdadera que alumbra. Y continúa diciendo aquí, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y sabes, esta es una recomendación que Dios nos da a ti y a mí. Tú y yo no debemos de vivir aborreciendo a la gente que está a nuestro alrededor. Y tú has de decir, pero es que el pastor no sabe cómo me fue en la feria. Pero yo te quiero decir, Dios sí lo sabe. Y tú y yo tenemos que aprender a no aborrecer a la gente que está a nuestro alrededor. El que aborrece, el que no perdona, el que guarda rencor, resentimiento, no vive en paz. Dice la Escritura que si de ti y de mí depende, debemos de estar en paz con todos. Y ya dejarnos de ese aborrecimiento que podemos sentir y mejor vivir en paz. Y si las cosas no funcionan de una manera adecuada, bueno, allá ellos y Dios. Pero yo voy a estar en paz. Y tener aquellas reglas de cortesía. Si es necesario saludar a quien aborreces, ¿qué tienes que hacer? Pues, ¿qué te quita el saludar? Pues lo saludo. Lo saludo. Y tú vas a decir, no, pero es que esa hipocresía no me nace. Te digo algo, es que no es que no nazca, sino es cuando tú y yo ponemos en práctica y en obra los propósitos de Dios. Y nuestro corazón va a descansar, hasta tú vas a decir, y de veras, pues no pasó nada. Saludé y en paz. Saludé y todo bien. Porque tu corazón va a ir descansando y te vas a ir librando de aquel peso que traes en los hombros. ¿Qué más dice? Dice aquí a la mitad del 8, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Alumbra nuestra vida, alumbra nuestro corazón, alumbra nuestra familia, y eso es lo más importante, que alumbre a nuestra familia. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Mejor vivir en paz. Versículo 10 dice, el que ama a su hermano
permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y te digo una cosa, es lindo vivir en la luz, lindo vivir en paz, lindo vivir cómodo, tranquilo, con gozo. Y dice, y en él no hay tropiezo, y que no haya tropiezo en nuestras vidas, que no tengamos tropiezo en nuestras vidas. Hay ocasiones que decimos, bueno, es que ¿por qué no estoy tan bien? ¿Por qué no me siento bien? Hay ocasiones que es porque vivimos en esas tinieblas y no debemos de permitir vivir en tinieblas. ¿Sabes? Tú y yo, ¿no han visto ese programa de, ¿cómo se llama este programa? De acumuladores compulsivos? ¿Sí han llegado a ver ese programita de acumuladores compulsivos? No voy a estar haciendo solicitud, pueden venir a mi casa, pero yo te quiero decir algo. ¿Sabes qué? Ese sentir, hay ocasiones que tú y yo nos volvemos acumuladores compulsivos en nuestro corazón o en nuestros pensamientos, y guardamos recuerdos malos, recuerdos negativos de hace muchos años, y tú y yo ya no los debemos de guardar. Debemos desecharlos, debemos de sacar todo aquello que nos incomoda, todo aquello que no es bueno, sacarlo de nuestros pensamientos, de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestro vivir. Sácalo, quítalo. Ya no lo tienes que seguir experimentando, ya no lo tienes que seguir guardando, porque todos esos pensamientos que no son buenos, todos aquellos recuerdos que te traen dolor, ansiedad y tristeza, no te van a llevar a bendición. Todos pensamientos malos, deséchalos. Así como tú y yo podemos llegar a nuestra casa y como lo dije en una ocasión, hay ocasiones que llegamos a la casa y tenemos los recuerditos de cuando fue el bautizo, el recuerdito de los 15 años, el recuerdito de la boda. Sí, pero del sobrino que se casó hace 20 años, ¿sabes qué? Ya no. Yo te voy a decir, si tú y yo quitáramos todo lo que está en nuestro, ¿cómo se llama? Del comedor, el mueble ese. En la vitrina del comedor, si tú y yo quitáramos tanto recuerdo, hay ocasiones que hasta tenemos ahí guardado, no, es que este fue el primer boleto del metro que salió en... No. ¿Sabes qué? Ya quita. Deshazte de todo lo que guardes ahí. O llévalo al precio de la historia, ¿no? Al final de cuentas. Pero ¿sabes qué? Son cosas que no debemos de acumular. Y todos decir, bueno, ¿qué tiene que ver la casa con el pensamiento y todo lo demás? Es que ¿sabes qué? Todo es parte de... Tenemos que aprender a limpiar nuestra casa. Si tú y yo quitáramos todo lo que tenemos encima de los muebles, hay ocasiones que decimos, mira, aquí tengo mi caminadora. Sí, pero ahora lo utilizas para secar toallas. Entonces, ¿de qué te sirve? Ya sé quién tiene caminadora en su casa, hoy se descubre, pero yo te voy a decir, ¿de qué nos sirve? ¿Sabes qué tenemos que hacer? O lo ocupas o no lo ocupas. Decía mi papá algo bien importante. Mira, todas esas cosas que tienes ahí en tu recámara, me decía, todo lo que tienes ahí encima del tocador, quítalo. Ponlo en una cajita bonita, bien, y si no lo ocupas en 6 meses, échalo a la basura. Y decía, pues sí es cierto, ¿no? Y hay ocasiones que mi papá decía, oye, y estaba viendo tu closet, ahí tienes una serie de pantalones que tú me dices que no tienes que ponerte. ¿Y por qué no te los pones? No, pues es que crecí, pero pues como crecí, a lo mejor un día puedo bajar el crecimiento de mi pancita y me van a quedar esos pantalones que ahí tengo. Tengo una cosa, no te hagas ilusiones. Y mi papá decía, deséchalos, o sea, si ya no están, ¿cuándo te los vas a volver a poner? Le digo, papá, pero es que esos pantalones todavía en aquel entonces son talla 28,
No, ahorita soy como 28 todavía, pero me siento cómodo con 36, ¿no? Entonces, pero ya todo depende de cada uno, ¿no? Pero tenemos que desechar, ¿por qué guardar? Pero bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. Dice aquí, versículo 11, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 11. Dice, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y esto ocurre. ¿Qué es lo que sucede? Hay ocasiones que nuestros ojos han sido cegados y no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. No entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. No nos damos cuenta, pero necesitamos que Jesús venga a abrirnos nuestros ojos espirituales y nuestros ojos físicos para darnos cuenta. Hay ocasiones que nos acostumbramos a la forma de vivir, nos acostumbramos a la forma de estar, y aún en la luz. Hay ocasiones que todavía tenemos ahí en la sala de esos foquitos, ¿cómo se llaman los anteriores? Bueno, de los focos incandescentes, una bombilla de los focos incandescentes, decimos para que no gaste luz, es de 60. ¿Y cómo se ve la casa? En tinieblas. Y ahora vas y te compras uno de LED que dices 20, pues para que ahorremos más luz, le pones y ves a ver, oye, pues si la casa se ve amplia, pues sí, pero nos acostumbramos. En lo espiritual es exactamente igual, nos acostumbramos. Hay ocasiones, y a mí me pasó muchas veces cuando salíamos de misiones, en aquellos viajes misioneros, ¿sabes qué era lo que ocurría? Llegábamos con regalos, llegábamos con Biblias, llegábamos con juguetes para los niños, y conforme se acercaban, terminaba la predicación, la enseñanza que teníamos para la gente en las comunidades rurales, y les dábamos regalos. Y yo me di cuenta que la gente que vive pensando en que les regalen, en recibir cosas sin costo alguno, no las disfrutan. Porque la gente se acostumbra a vivir a expensas de los demás. Y todavía les regalas algo y te dicen, ¿y esto qué? Azul. No, yo quería una roja. Y llegan a su casa y lo botan, ni aprecian lo que se les regala. Porque es gente que no ha aprendido a trabajar y a ganar, a disfrutar el fruto de su trabajo. ¿Y qué tal cuando tú y yo disfrutamos el fruto de nuestro trabajo y vamos y decimos, ahora sí me voy a comprar la pluma azul que tanto quería yo? ¿Cómo la disfrutamos? Y no la soltamos. Y en la noche casi nos dormimos con ella abajo de la almohada para que nadie la agarre, porque compré con esfuerzo esa pluma. Pero cuando la gente vive pensando en que todo tiene que ser regalado, viven con esa mentalidad de pobreza que nunca van a salir para tener éxito. Porque hasta lo regalado, como decía, les hace mal. Increíble, ¿no? Pero así llega a ocurrir. Por eso es de que las tinieblas han cegado nuestros ojos. Pero Jesús ha venido a abrirnos los ojos espirituales para que también tanto en lo espiritual como en lo del mundo, en las cosas regulares del vivir diario, podamos tener éxito, podamos tener bendición. ¿Cómo sientes cuando llegas a tu casa después de una jornada dura de trabajo? Llegas cansado, pero cuando ves esos frijolitos calientitos en la mesa, esos frijolitos que tú dices, bueno, pues aunque sea comemos hoy frijoles, y empiezas a ver los frijoles, pero tiene tocino, pero tiene trocitos de chicharrón, pero tiene, ¿qué dices? ¡Qué delicia! Porque así es Dios, siempre nos da rico de comer. ¿O no es así?
Y cuando llegas de esa jornada de trabajo y ves esos frijolitos ricos y ves esa agua fresca ahí y empiezas a comer, comes hasta con ganas, con gusto, con alegría. Pero cuando te pasaste todo el día en la cama y te dicen, ya está la comida, y llegas y ni te sabe. Porque el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Que el que trabaje, coma. El que trabaje, el que se esfuerce, el que vaya adelante. Y ve nada más lo que dice, versículo 12, para ir avanzando. Les escribo a ustedes, o sea, Jesús nos está escribiendo por medio de Juan y dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Te preocupabas tú por aquellos pecados que cometiste? ¿Te preocupabas tú por aquella manera mala de vivir? ¿Te preocupabas? Y te digo una cosa, no tienes más por qué preocuparte. Ya no te preocupes. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Ay, pero es que el pecado que cometí en aquel entonces, cuando yo tenía 25 años, o sea, hace como 2, ¿qué sucedió? Y tú dices, ese pecado que cometí cuando tenía 25 años, ¿qué? ¿Sabes qué? Dios dijo, se acabó. Eres nuevo, eres nueva. Y no hay pecado. Aquí dice, y yo lo creo, dice, tus pecados han sido perdonados por su nombre. Te escribo a ti, hijito, te escribo a ti, hijita, tus pecados fueron perdonados, se acabaron, ya no debes más. Y dice, versículo 13, les escribo a ustedes, a padres, les escribo a ustedes porque conocen al que es desde el principio. Y nosotros conocemos al que es desde el principio. Tú y yo como padres conocemos al que es desde el principio. Y si le conocemos, tenemos vida, tenemos victoria, tenemos gozo. Continúa aquí diciendo, les escribo a ustedes jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Muy bien, Juan Carlos. Puros jóvenes hay aquí, habemos aquí. Dice, les escribo a ustedes jóvenes, ¿por qué? Porque han vencido al maligno. Hemos vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Nos escribe directamente Dios. Qué lindo que Dios nos diga aquí, los jóvenes han vencido al maligno. Porque hemos conocido al Padre. Versículo 14. Les escribo a ustedes, padres, de nuevo nos dice, porque han conocido al que es desde el principio. ¿Sabes qué? 2 veces lo repite aquí el Señor. Les escribo a ustedes, padres, porque han vencido y han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. ¿Sí será que los jóvenes son más fuertes? Yo nada más veo a los futbolistas que están fuertes y se retiran a los 38 años porque están viejos. No, si yo fuera futbolista a estas alturas, yo creo que tendríamos que salir con bastón a pegarle al balón, porque ¿cómo es posible? A los 38 años ya se retiran porque están viejos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Como en el caso de Pelé. ¿Sí conocen a aquel futbolista que se llamaba Pelé? Creo que él se retiró a los 38 o 39 años, algo así, no tengo el dato exacto. Y vivió mayor fama y vivió mucho más años retirado y famoso que siendo futbolista. Pero el Señor, ¿qué dice aquí? Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes,
porque son fuertes ustedes jóvenes. ¿Y qué dice? Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Eso es lo que tenemos que sembrarle a nuestros hijos. ¿Sabes qué, hijo? Tú eres fuerte. Tú has vencido al maligno y no tienes por qué vivir una vida de miseria, una vida de tristeza, una vida de dolor, una vida de ansiedad, una vida escondiéndote, una vida de temor de que no puedes prosperar. No, tú venciste al maligno, hijo. Y tú eres fuerte. Tú eres fuerte, hijo. Yo me acuerdo que yo presumía con mis hijos cuando eran niños, cuando eran adolescentes: a ver, hijos, unas fuercitas, ándale, vamos. Pero cuando vi que crecieron y que ya tenían 22, 25 años, me dijeron: papá, unas fuercitas. No, fíjate que me siento cansado ahorita. Porque se iban a dar cuenta que ya no tenía yo aquella fuerza. Pero los jóvenes tienen la fuerza, tienen el empuje, tienen el ánimo, tienen todo lo mejor de su vida. Hay jóvenes que de repente he conocido y que incluso me vienen a visitar aquí a la escuela y me dicen: ¿sabe qué, director? Tengo 16 años, pero ya estoy buscando trabajo porque en la escuela ya no puedo. 16 años, tú dices: ¿cómo es posible? Tiene toda la vida por delante. ¿Y por qué no puedes? Pues es que ya reprobé un año, ya. Como ya perdí un año, pues ya no, ya para qué le sigo. Digo, no puede ser. Todo lo que tienen por delante. Pues es que mejor quiero trabajar para prosperar. Ay, qué dolor. Yo me acuerdo que en una ocasión a uno de mis hijos le pasaba algo así. Y yo le dije: bueno, ¿cuánto te pagan donde trabajas? No, pues gano tanto. Ok, eso que ganas está muy bien. ¿Te sirve para pagar una renta? ¿Para pagar los gastos de una mujer? Que no es mucho, ¿verdad? ¿Te alcanza para invitarles a ir a una comida? ¿Te alcanza para pagar la reparación de un coche, para ponerle gasolina? ¿Te alcanza para vestirte, para...? Bueno, no, pero puedo ir ahorrando. ¿Y de dónde vas a ahorrar si no te alcanza ni para lo esencial? ¿De dónde vas a ahorrar? No, pero es que yo voy a salir adelante. Sí, ¿cómo? Pues con un mejor trabajo. Ok, con un mejor trabajo. ¿Y si no estás preparado? ¿De qué vas a vivir? Y hay ocasiones que los hijos se casan a una edad muy joven, ¿y qué es lo que resulta? Pues termina uno diciendo: pues vete, mira, aquí arribita de la azotea tengo un cuartito, pues vente ahí métete. ¿Sí? ¿Y cuándo va a salir? Como para el año 2090. Te digo algo, no es así. Tenemos que impulsar esa fortaleza de nuestros jóvenes a que, como lo dice el versículo 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay ocasiones que amamos las cosas del mundo, o andamos en el mundo, como aquí lo dice. Y cuando nuestros hijos aman las cosas del mundo, no saben de dónde obtener finanzas, y ahí es donde se empiezan a perder. Porque empiezan a querer prosperar de una manera fácil, de una manera rápida. Como aquella señora que su hijo salió a robar una mañana, se acercó a un puesto de tacos a robar, y cuando estaba robando ahí al señor que vendía los tacos y a la gente que estaba comiendo en ese puesto en la calle, no faltó el que traía un arma. Y cuando el joven se acercó a esa persona, recibió un balazo. Y luego salió corriendo el joven y unos cuantos pasos adelante cayó muerto.
Y todavía la mamá dice: pero ¿por qué lo mataron si no era malo? Solo salía a robar. Y está en los noticieros. ¿Por qué lo mataron? Solo salía a robar. Tan buen muchacho que era en mi casa. No busquemos las cosas del mundo, ni nosotros como adultos. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, ¿cómo dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo. ¿Por qué buscar las cosas del mundo? ¿Se acuerdan? Hace 8 días compartíamos: no te conformes, no te hagas igual a la gente de este mundo. No nos hagamos iguales. Versículo 17, con este cerramos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hagamos la voluntad de Dios. Limpiemos todos nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, caminemos conforme a ese propósito, caminemos conforme a esa bendición, y caminemos de acuerdo a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. No amemos las cosas del mundo, no camines de acuerdo a los deseos del mundo, sino haz la voluntad de Dios y permanece siempre en Dios, en tiempo bueno o en tiempo malo, permanece en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, permanecer en Dios, en tiempo bueno o en tiempo malo. Dale gracias a Dios. Y sobre todo, como lo dice uno de los proverbios, no participes de pecados ajenos. ¿Qué significa eso en buen mexicano? No te metas en lo que no te corresponde. Porque aquí hay ocasiones que la queremos hacer del Espíritu Santo y queremos ayudar a los hijos, y ya no nos toca cuando están casados. Cuando los hijos se casan, hasta decimos: ¿sabes qué, hijo? Pues ya, se acabó. Pero cuando la queremos hacer de Espíritu Santo y ayudamos a los hijos, aún en esas etapas, ¿sabes qué es lo que sucede? Les cortamos el poder espiritual que tienen. Porque en lugar de depender de Dios, dependen de papá y mamá. Y no lo permitamos. Eso lo veremos con calma en otro momento, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta linda oportunidad que nos das de caminar y de aprender tu palabra de una manera tan sencilla, de una manera tan práctica, Señor. Gracias te damos, Padre, porque ahora el mandamiento que nos das es el mismo de siempre, Señor Jesús. Que no caminemos más en tinieblas, sino caminemos en la luz verdadera que nos alumbra ya. Ayúdanos a caminar en esa luz verdadera en nuestra vida espiritual, Señor. Desechamos en el nombre de Jesús toda situación que nuestra vida espiritual ha limitado. En el nombre de Jesús echamos fuera toda flojera espiritual, todo conformismo espiritual, y queremos ahora cada día aprender más de ti. En nuestras emociones, en nuestros pensamientos, declaramos que tenemos la mente de Cristo y que tú vas a limpiar nuestra mente, tú vas a limpiar nuestros pensamientos. Echamos fuera todo resentimiento, todo rencor, toda amargura, toda situación que nos haya causado dolor, tristeza o ansiedad. La soltamos en el nombre de Jesús. Desechamos, Señor, a todos aquellos pensamientos que nos trajeron dolor,
que nos trajeron tristeza. Desechamos en el nombre de Jesús y declaramos perdón en toda persona que pudiéramos haber tenido ese sentir de aborrecimiento, Señor. Les perdonamos y echamos fuera de nuestro corazón todo aborrecimiento, toda falta de perdón. Y Padre, hoy de manera muy especial declaramos que nuestros cuerpos son consagrados a ti y no vamos a permitir que ningún ataque del maligno prospere en contra de nuestros cuerpos. Ni un pensamiento de infidelidad, ni pensamientos de adulterio, Señor, los desechamos ahora en el nombre de Jesús. Y Padre, declaramos también que nuestros cuerpos están sanos en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestros cuerpos están fuertes, que nuestros cuerpos, Señor Jesús, están con todo ese ánimo, con toda esa victoria y con toda esa bendición. Te damos gracias y declaramos en el nombre de Jesús que nuestros hijos son fuertes, que nuestros hijos tienen el propósito y la bendición de Dios, que nuestras hijas son esas doncellas que llevan, Señor, con gracia tu palabra y que van a ser hombres y mujeres de éxito, Señor Jesús. Declaramos, Señor, que nuestros negocios van a ser prosperados. Declaramos que nuestras finanzas van a ser sanas y vamos a tener y vamos a dar frutos al 100 y al 100 por uno, bendito Dios. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás contento con Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dile gracias. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos.